tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. La próxima semana celebraremos Pentecostés. Por eso esta mañana nos enfocaremos en los 10 días previos a esta celebración. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en medio de la espera del cumplimiento de algo que anhelan? ¿Cuántos de ustedes están en la espera de un cumplimiento, de una promesa de Dios, de algo que anhelan? Yo también lo estoy, y por eso este sermón es para todos nosotros. El título de este mensaje es El arte sagrado de la espera. El arte sagrado de la espera. Hay 10 días en el calendario del Espíritu Santo en los cuales vemos lecciones muy importantes. Y también son 10 días de los cuales casi nunca se predica. Son los 10 días que se ubican entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Son esos 10 días entre los dos paracletos. 10 días en los que la iglesia naciente no hizo nada espectacular necesariamente. No hubo milagros ni manifestaciones sobrenaturales, tampoco hubo conversiones masivas. 10 días en los que hubo una sola cosa, si lo pudiéramos definir en una sola palabra, es espera. Sin embargo, hermanos, permítanme decirles esto. Si suprimimos esos 10 días, suprimimos también Pentecostés. Porque Pentecostés no cayó del cielo sobre una iglesia distraída ni sobre una iglesia improvisada. Cayó sobre una iglesia que llevaba 10 días esperando y también preparándose para esto. Esta mañana quiero invitarlos a entrar conmigo a esos 10 días olvidados y quiero que aprendamos en esta víspera de Pentecostés el arte sagrado de la espera. Y conviene decirlo desde ya, aquellos 10 días no fueron 10 días de éxtasis ininterrumpido, porque estos discípulos estaban asustados, las puertas del aposento alto estaban cerradas por miedo de los judíos, como lo relata el Evangelio de Juan, estaban confundidos, tenían dudas e incertidumbre. Sin duda hubo momentos en que alguien pensó en volverse a las barcas en Galilea, como Pedro y quienes lo acompañaron en aquella ocasión a pescar lo habían hecho antes. Y quiero empezar estableciendo lo siguiente: la espera cristiana no es la ausencia de miedo e incertidumbre, es ser sostenido por la promesa de Dios en medio de todo. Ellos no esperaron porque tuvieran una fe perfecta, sino porque tuvieron por lo menos la fe suficiente para quedarse sin rendirse. Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra a la espera. Todo lo queremos para allá y, si es posible, también para ayer, ¿verdad? Y esa intolerancia a la espera ha invadido también la iglesia. Eugene Peterson, en su libro A Long Obedience in the Same Direction, una larga obediencia en la misma dirección, decía que el mayor peligro para la fe contemporánea es haber sido capturada por la mentalidad del turista religioso. El turista visita el lugar sagrado, se saca las fotos, compra los souvenirs o los recuerdos y se va. Mientras que el peregrino, en cambio, recorre el camino entero, lento, paciente, transformado por la marcha misma. Nosotros somos definidos tanto por Pedro como por el autor de Hebreos como peregrinos y extranjeros. Y advierte Peterson con estas palabras contundentes lo siguiente:
Hay un gran mercado para la experiencia religiosa, es decir, hay un gran mercado para el turismo religioso, pero hay poco entusiasmo por el aprendizaje paciente de la virtud, que es lo que conlleva el peregrinaje. Por eso la mayoría busca bendición instantánea, mágica, sin proceso, sin quebrantamiento, ministerios fructíferos, sin discipulado paciente, avivamiento sin arrepentimiento, respuestas a oraciones sin perseverancia, gloria sin cruz y Pentecostés sin antesala de espera. Ahora, y las iglesias terminan pareciéndose más a centros motivacionales de entretenimiento religioso que a aposentos altos de quebrantamiento, donde la espera es rendición total y dependencia absoluta de Dios. William Barclay, en su pequeño y profundo libro La promesa del Espíritu, hace una observación que golpea el pecho de cualquier creyente sincero. Y dice, es perfectamente posible para un hombre, para una organización y para una iglesia hacer toda preparación posible para un proyecto o emprendimiento, excepto la única preparación esencial, la preparación de esperar al Espíritu. Esa es la trampa. Podemos tenerlo todo en orden y al final descubrir que nos faltó lo único que era realmente esencial y que no se puede fabricar ni reemplazar: la espera del Espíritu, la dependencia del Espíritu. El telón de fondo para este mensaje es todo el pasaje que vemos en Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 14. Y hoy descubriremos cómo esperaron los discípulos. Porque la manera en que esperaron también determinó la manera en que recibieron. Se puede esperar de muchas maneras. Se puede esperar de una forma equivocada. Y la invitación de este mensaje es a esperar de la manera correcta, según Dios. Punto número 1, esperaron porque fue una orden divina. El versículo 4 nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Lo primero que debemos notar es que la espera no fue una sugerencia ni un consejo amable de Jesús. Esta fue una orden. El verbo griego, parangelo, es un verbo militar, el verbo que usa un oficial para impartir una orden a sus soldados. Jesús, en los últimos minutos antes de ascender al cielo, le da a la iglesia naciente una sola instrucción concreta, y esa instrucción no es vayan, no es prediquen, no es evangelicen. La instrucción es esperen. Hermanos, esto debería detenernos porque los discípulos acababan de ver al Cristo resucitado ascendiendo en gloria, acababan de recibir la gran comisión, acababan de oír que serían testigos hasta lo último de la tierra. Cualquier estratega contemporáneo lo habría interpretado de esta manera y hubiera dicho algo así como: aprovechemos el momento, en sus marcas, listos, fuera, ¿verdad? Pero Jesús dice lo contrario: quédense quietos. Y hay una paradoja en esto, en este texto, que no podemos pasar por alto y que muchas veces tristemente lo hacemos. Jesús les acaba de dar la promesa más grande imaginable: llegar hasta los confines de la tierra. Llegarán hasta los confines de la tierra. Y a renglón seguido les da la orden más restrictiva imaginable: no salgan de Jerusalén. La visión es global, el mandato es local. La promesa es el mundo. La instrucción inmediata es un solo cuarto. ¿Lo ven? La promesa es el mundo, pero la instrucción inmediata es quedarse en un mismo cuarto. Y aquí, hermano, hermana, está una de las verdades más duras del discipulado. Muchas veces la promesa de Dios y la instrucción de Dios parecen contradecirse, pero solamente parecen, porque no se contradicen. Dios te muestra el horizonte vasto de lo que va a hacer en tu vida, pero el siguiente paso que te pide es pequeño, restringido, casi opuesto a la promesa. Dios te promete fruto, pero te pide paciencia. Dios te promete un ministerio amplio, pero te pide servir en lo oculto. Dios te promete algo grande, pero te pide ser fiel en lo poco. Dios te promete claridad y te pide caminar en medio de la neblina, de la incertidumbre. Dios te promete los confines de la tierra y luego te dice que te encierres en un cuarto.
El mensaje que el Señor les dio a ellos es el mismo que nos da a nosotros hoy. Ustedes no pueden hacer mi obra sin mi Espíritu Santo. No hay obra cristiana sin Espíritu Santo y por tanto no hay obra cristiana legítima que pueda comenzar antes de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y noten, la espera bíblica no es ociosidad. Jesús mismo pasó 30 años en Nazaret antes de empezar su ministerio, que duraría 3 años. No pasó esos 30 años necesariamente en un éxtasis contemplativo, sino trabajando como carpintero, sosteniendo a su familia, viviendo la vida común en un pueblo. El silencio del aposento alto no es negligencia cómplice ante el mundo, es silencio expectante ante Dios, mientras la mano sigue puesta en el arado de la tarea diaria. Hay una pregunta valiente que la iglesia contemporánea debe hacerse. ¿Cuánta de nuestra actividad religiosa es obediencia a una orden de Cristo y cuánta es activismo complaciente de los caprichos humanos? Me temo que el evangelicalismo ha caído en un mero activismo complaciente en lugar de seguir las órdenes de Cristo. Órdenes como esperar antes de alcanzar los confines de la tierra. Porque la primera obediencia del Pentecostés no fue ir, la primera obediencia fue quedarse. Para ir primero había que quedarse. Y mientras esperas tu propia promesa, hermano, hermana, la primera obediencia es la misma, aprender a quedarse en obediencia, aprender a esperar en obediencia. Punto número 2, esperaron sostenidos por una promesa. Noten que esta orden de esperar no fue una orden cruel. Jesús no abandona a sus discípulos a una espera sin propósito ni sin sentido. Junto al mandato les entrega una promesa para sostenerlos. Y esto lo dice el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra que Jesús usa aquí para poder es dunamis, que es la misma palabra donde nosotros tenemos el término dinamita. Es un poder explosivo, dinámico, transformador, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que en el primer día de la creación dijo, sea la luz. No solo tenemos ese poder, sino al autor de ese poder en nosotros. Eso es grandioso. Y aquí está la diferencia entre la espera cristiana y cualquier otra espera. La espera cristiana no es esperar al azar ni esperar en el vacío. Es esperar en aquel que ha enviado su palabra. Una promesa pronunciada por labios perfectos que no mienten. Y labios que crearon todo cuanto existe. Yo no sé qué estás esperando tú en este momento. Tal vez la sanidad de un cuerpo enfermo. Tal vez la salida de una sequía espiritual prolongada. Tal vez simplemente anhelas sentir de nuevo el aliento de Dios en medio de una depresión y de una crisis de ansiedad. Estás tal vez con tu alma abatida y desanimada. Lo que sea que esperes, hay una diferencia abismal entre esperar con una promesa y esperar sin una promesa. Y Dios quiere que esperes, siempre recordando lo que Él te ha prometido. Los discípulos esperaron 10 días, pero no esperaron en blanco. Esperaron con la promesa pronunciada por el mismo Jesús resucitado, alentándoles el corazón. ¿Cuántos de nuestros agotamientos espirituales son en realidad el cansancio de querer hacer la voluntad de Dios sin el poder de Dios? El espíritu no es la fuente de un ajetreo inquieto, sin rumbo y sin sentido. El espíritu es la fuente del poder y este poder no se fabrica ni se provoca, solamente se recibe. Punto número 3. Esperaron en oración perseverante. Esperaron en oración perseverante. La espera de los discípulos no fue una pérdida de tiempo. La espera de los discípulos tuvo contenido. Y lo primero que hicieron, según el versículo 14, fue orar. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y
ruego. Fíjense en el verbo perseveraban. La palabra griega, proskartereo, significa aferrarse a algo con persistencia sin soltar. No fue una oración rápida, ni jaculatoria, ni 3 oraciones al día a la hora de los alimentos. Fueron 10 días enteros de oración persistente y ferviente. Y aquí, hermanos, debemos detenernos con honestidad, porque si pesamos nuestras oraciones en la balanza de aquellos 10 días, las nuestras probablemente tendrían muy poco peso. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Albert Edward Day escribió esta descripción punzante de lo que es la verdadera oración. Dice, no es meramente un destello de deseo hacia Dios, sino el fervor apasionado de un ser entero que jadea por conocer a Dios y su voluntad por encima de todo otro conocimiento. No es una visita apresurada a la ventanilla de un restaurante religioso al paso. Es decir, no estás en un autoservicio divino para comprar un sándwich moral o un trago de estimulante espiritual, sino una comunión sin prisa con el Dios que nunca tiene prisa. Es el alcance de búsqueda o muerte del alma por Dios. Es decir, muero sin ti, Dios. Te necesito. Es la búsqueda o muerte del alma por Dios. ¡Qué definición! Es la oración de Jacob aferrándose al ángel, diciéndole, no te dejaré ni te soltaré si no me bendices. Es la oración de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, si nuestra reacción a esta experiencia de los discípulos es decir algo como, yo no experimento realmente al Espíritu Santo en mis oraciones, tal vez haríamos bien en preguntarnos si nuestras oraciones son verdaderamente de ese alcance de búsqueda o muerte del alma por Dios. Hay una imagen del Salmo 130 que captura esto con una belleza poco común. El salmista dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Piensen en la imagen. El centinela en la torre o en la muralla, en la última vigilia de la noche, esperando que despunte el alba. ¿Qué hace el centinela? No mueve el sol, no apresura el amanecer, vela, sostiene la mirada hacia un horizonte oscuro y sabe que el amanecer está por venir, porque el sol no depende de él, sino del Dios que lo creó. Por eso el centinela tiene esto: su trabajo no es producir la luz, su trabajo es estar despierto cuando la luz llegue. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos en el aposento alto. No estaban produciendo el Espíritu ni provocándolo. Estaban velando como centinelas de oración para no estar dormidos cuando el Espíritu llegara. No estemos dormidos cuando la promesa llegue. Velemos en oración. Y nosotros, ¿cuánto tiempo de calidad vamos a pasar en oración mientras seguimos esperando aquello que Dios nos prometió? Me refiero, insisto, a esa oración de búsqueda o muerte del alma por Dios. Esa oración que dice, muero sin ti, Dios. Es tu Espíritu el que me hace vivir. Punto número 4, esperaron en el lugar consagrado. El versículo 13 nos dice algo aparentemente trivial. Subieron al aposento alto donde moraban. Y uno podría pensar, pastor, esto no es más que un dato geográfico, una nota al margen, pero no lo es. No es casualidad que esperaran allí y no en otro lugar. Es prácticamente seguro que este aposento alto era el mismo aposento alto donde Jesús había celebrado la última cena, donde Jesús había lavado los pies de sus discípulos.
el mismo cuarto donde después de resucitar se había aparecido a ellos diciendo Shalom, paz a vosotros. ¿Por qué subir allí? ¿Por qué no a la sinagoga? ¿Por qué no al templo que estaba a unos cuantos metros, por cierto? ¿Por qué a un cuarto prestado, modesto, en un segundo piso o una segunda planta? Porque hay algo muy hondo en la espiritualidad humana. Tendemos a ser más conscientes de Dios en ciertos lugares que otros. Yo comprendo que muchos de nosotros entendemos su omnipresencia, pero somos más conscientes de su presencia en ciertos lugares que en otros. Eso no es magia, no es superstición, no es localización mística, es algo profundamente humano y también profundamente cristiano. Hay lugares cargados de memoria, donde la presencia de Dios se ha manifestado con tal intensidad en el pasado, que al volver a ellos uno casi puede tocar esa misma presencia de nuevo. Hay una leyenda hermosa acerca de Zaqueo, y aclaro, leyenda con todas mayúsculas, no canónica, que cuenta que en los días posteriores a su encuentro con Jesús, Zaqueo a veces se escabullía para ir a aquel mismo árbol. Un día alguien lo siguió, Zaqueo caminó fuera de Jericó hasta detenerse junto al mismo árbol, al borde del camino, y Zaqueo lo tocaba, como casi acariciándolo. Y le preguntaron, ¿por qué te paras debajo de ese árbol y lo tocas así? Zaqueo respondió, porque fue desde este árbol donde vi por primera vez a mi Señor. Y cuando necesito revivir ese momento, vuelvo aquí. Hay árboles en nuestra vida. Hay aposentos altos en nuestra vida. Hay rincones, una banca, un sendero, un pasaje bíblico, un himno, una canción donde nos hemos encontrado con Dios. Cada uno de nosotros necesita un aposento alto, un espacio físico, regular, sagrado, donde el alma vuelve constantemente a Dios. Jesús nos invitó, por ejemplo, a nuestro propio aposento en el Sermón del Monte. Dice, entren a su cuarto, cierren la puerta, hablen con su Padre. El alma humana necesita topografía espiritual y Dios lo sabe, Dios nos conoce. Quiero preguntarte, ¿dónde es tu aposento alto? ¿A dónde regresas para encontrarte con Dios mientras esperas el cumplimiento de la promesa que estás viendo o divisando en el horizonte? Punto número 5. Esperaron unánimes en comunión. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban, pero no solo perseveraban unánimes. Y otra vez en el capítulo 2, versículo 1, justo antes de Pentecostés, Lucas dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, nuevamente usa los mismos términos, unánimes juntos. La palabra griega, homozumadón, que literalmente significa de un solo ánimo, de un solo sentir, de un solo corazón, en un solo aliento, Lucas la repite porque sabe que es decisiva, es vital. Pensemos en un momento en quienes estaban en aquel aposento alto sin romantizar. Estaba Pedro, el que cargaba la vergüenza de haber negado a Jesús tan solo un mes atrás, más o menos, o un poco más de un mes atrás. Estaba Tomás, el que había dudado. Estaban los demás apóstoles que habían huido la noche del arresto de Jesús. Todos se dispersaron. Estaba María, la madre de Jesús. Estaban los hermanos del Señor, los mismos que durante el ministerio terrenal de Jesús no creyeron en Él y hasta argumentaron que Él estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco. Estaban Mateo, el publicano, y Simón, el celote. Por favor, observen estos contrastes. Mateo, el publicano, y Simón, el celote, que antes de seguir a Jesús eran enemigos políticos acérrimos e irreconciliables. ¡Qué cuarto, hermanos! ¡Cuánta historia personal complicada! Y eso que ni siquiera mencioné cuando se pelearon para ver quién de ellos iba a ser
principal o el primero o el más importante. Cuánto desgaste relacional junto, ¿verdad? Sin embargo, allí estaban unánimes de un solo corazón. ¿Cómo lograron eso? No fue por sus fuerzas. Solo de una manera, porque Cristo crucificado y resucitado era ahora más grande en sus corazones que sus diferencias entre ellos. La cruz había nivelado el terreno escabroso del ego humano. La cruz había nivelado el terreno escabroso del ego humano. Y aquí Barclay nos da una de sus advertencias pastorales más severas. Escuchen bien, no hay barrera para la venida del Espíritu como la discordia humana. Ninguna iglesia que esté rasgada por las disensiones, ninguna congregación cuyos miembros estén enfrentados unos con otros, ninguna asamblea en la que haya división entre el líder y el pueblo puede llegar jamás a ser el hogar del Espíritu. El espíritu del odio necesariamente marchita el florecimiento del Espíritu de Dios, cuyo nombre es amor. Hagamos aquí una distinción muy honesta, porque el Espíritu sopla donde quiere y la historia de la iglesia nos muestra que Dios ha obrado siempre en comunidades imperfectas. Mencióname una sola iglesia desde el siglo I hasta el día de hoy que haya sido perfecta. Ninguna. Ni siquiera Esmirna y Filadelfia lo fueron. Ahora, pensemos en una iglesia como Corinto, en un desastre relacional. Y el Espíritu seguía repartiendo dones. Lo que aquí está en juego no es la imperfección general, condición permanente de toda iglesia bajo el cielo, sino esa discordia consciente y no reconciliada. Eso es lo que frena el fluir del Espíritu. La discordia consciente y no reconciliada. Eso es otra cosa que ser imperfecto. Jesús mismo lo dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, esa es la frase que más debería arder en nuestros corazones en la antesala de Pentecostés. El Espíritu del Dios cuyo nombre es amor no florece en el suelo del odio cultivado. Y Tolstoy lo dijo con 5 palabras: donde hay amor, hay Dios. Y podríamos extender esto también como donde no hay amor, no está Dios. ¿Hay alguien con quien yo no esté unánime? Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Hay alguna herida que dejé abierta e infectada? ¿Algún rencor que cultivé? ¿Alguna raíz de amargura creciendo? Mientras esperas tu propia promesa, busca esa reconciliación pendiente, pide ese perdón. Porque toda antesala de cumplimiento se prepara con el efecto de la cruz nivelando el terreno escabroso de nuestro ego humano. Cuando ves el panorama relacional de aquel aposento alto, no estaba tan distante a la realidad que muchos de nosotros vivimos en la iglesia local o nuestros propios hogares. Punto número 6 y final. Esperaron escudriñando la Escritura. Los versículos del 15 al 26 nos cuentan algo que parece interrumpir el relato. Pedro se levanta en medio del grupo y, citando 2 salmos, el 69 y el 109, propone la elección de un sucesor para Judas, el cual es Matías. Lo que el texto nos muestra con claridad aquí es que Pedro busca en las Escrituras cómo entender el momento que están viviendo. Durante la antesala, en la espera y en la toma de decisiones, Pedro abre la Biblia. Mientras esperaban al Espíritu, abrían la Biblia. Mientras pedían el Espíritu, leían lo que el Espíritu ya había dicho. Comprendieron que prepararse para el Espíritu era empaparse de la misma palabra escrita del Espíritu. Y hay una imagen de Barclay que vale la pena citar tal cual. Cuando leemos la palabra de Dios,
el Espíritu no brilla solamente sobre la página que leemos, el Espíritu brilla también desde la página que leemos. Al leer la Biblia, no solo hay un brillo que contemplamos, sino también un brillo que nos ilumina. La Escritura no es una lámpara apagada que el Espíritu enciende desde afuera. La Escritura es una lámpara que ya viene encendida con el aliento del Espíritu y al abrirla, su luz nos alcanza. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Estás abriendo la palabra cada día mientras esperas el cumplimiento de tu promesa? ¿O estás esperando con todo menos con aquello que el Espíritu mismo escribió? Y esta es la conclusión de este mensaje. Hay una paradoja sagrada en estos 10 días olvidados. Y quiero que la veamos en este principio. Los días en que aparentemente no sucede nada son los días en que todo se está preparando. Los días en que aparentemente no sucede nada son los días en que todo se está preparando. Jesús dijo, mi Padre y yo siempre trabajamos. Si tú estás esperando y percibes que nada está pasando, déjame decirte esto, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en ti, en tu vida. Los discípulos vistos desde afuera no hacían nada espectacular. Estaban orando, leyendo, reconciliándose entre ellos, esperando. Eran como aquel centinela del Salmo 130. Personas que aparentemente no hacían nada, pero estaban en su puesto y eso era suficiente. Cualquiera podría juzgar al centinela y decir, mira, no hace nada. Pero estaba en su puesto y eso era suficiente. Y hoy quiero decirte, si estás en tu puesto, eso es suficiente para Dios. Porque el despunte del alba depende de Él y no de ti. El cumplimiento de la promesa depende de Él y no de ti. Mientras sigas esperando en Él de la forma correcta, es suficiente. Es suficiente. Vistos desde adentro, los discípulos estaban siendo formados como vasijas para recibir el río más grande que ha sido derramado en la historia de la humanidad. Veamos este principio. Hay un trabajo de Dios que Él hace en lo que no se ve antes de aquello que sí se ve. Hay un trabajo de Dios en el aposento alto antes del trabajo de Dios en las plazas de Jerusalén. Hay un trabajo en un cuarto antes de los confines de la tierra. Y lo mismo es cierto para nuestras vidas. Hay temporadas largas de quebrantamiento, temporadas oscuras de aparente sequía en las que pensamos que Dios se olvidó de nosotros y luego un día viene ese Pentecostés personal. Una palabra, una conversión, una transformación, una sanidad, una claridad nueva, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y cuando volvemos la vista atrás, comprendemos finalmente que aquellos años de aparente nada fueron en realidad todo en la antesala del cumplimiento de la promesa. Aprendamos hoy de aquellos 120 primeros creyentes a esperar como ellos lo hicieron, por mandato divino, sostenidos por la promesa de Dios, en oración perseverante, en el lugar consagrado, unánimes en comunión, escudriñando las Escrituras. Mientras esperas el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho, y muchos de nosotros levantamos la mano porque estamos esperando un cumplimiento, quiero decirte a título personal o quiero decirte de forma personal, obedece el mandato de hacer una pausa y prepararte. Aférrate a la promesa de Cristo. Recibiréis poder. No es en tus fuerzas,
Es con el poder del Espíritu Santo en ti. Ora, pero ora de verdad. Experimenta el alcance de búsqueda o muerte del alma por Dios. Encuentra tu aposento alto o vuelve a Él. Un rincón, una hora, un lugar donde encontrarte con Dios. Reconcíliate con tu hermano. Quita todo obstáculo de discordia. Y esto aplica desde nuestra propia familia, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, hasta en nuestra comunidad de fe. Abre la Biblia, léela, déjala brillar iluminando tu corazón. La imagen que el salmista pinta es cuando todo está oscuro y no puedo dar un paso más y no sé dónde más poner mi pie para dar un paso más, viene la lámpara, que es tu palabra, Dios. Ilumina mi oscuridad y me dice cuál es el siguiente paso a dar en el camino en que estoy. Y recuerda, no es la espera del que excusa la pereza o la inacción de la procrastinación, sino la espera del labrador que prepara la tierra mientras espera la lluvia, del carpintero que sostiene a su familia mientras inicia su ministerio que transformará el mundo. Prepara el terreno de tu corazón para que sea la buena tierra de la parábola y la semilla de la palabra de Dios, de mucho fruto en ti mientras practicas el arte sagrado de esperar en Dios. A la luz de Pentecostés, quien sabe esperar, sabe también recibir la promesa al tiempo de Dios. Como el centinela no provoca que el sol salga, espera cuando Dios lo hace salir. Los invito a orar. Señor, tú conoces el cumplimiento que cada uno de nosotros está esperando esta mañana. Tú conoces los nombres que cada uno guarda en silencio, las heridas que aún no han sanado, los anhelos que aún no se han cumplido. No te pedimos que aceleres tu tiempo, te pedimos que nos enseñes a esperar tu tiempo. Haznos centinelas fieles en la madrugada, que cuando despunte el amanecer no nos encuentre dormidos, sino velando, con el corazón abierto y tu palabra en la mano y en el corazón. Que podamos hoy confortarnos con esta realidad. Estar en nuestro puesto es suficiente. Estar en lo que nos has encomendado, en el aquí y el ahora, es suficiente. Por eso confiamos y descansamos en ti. Desde la antesala del cumplimiento de tu promesa, te adoramos en medio de la espera y nos rendimos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, quien esperó 30 años para transformar al mundo con 3 años de ministerio, hemos orado. Amén. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti, me rindo a ti. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser la eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla.
en adoración. Todos, te amo mi Jesús. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser la eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está ya en adoración. Te amo mi Jesús. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.